¿Usted sabía que ofrecer sacrificios materiales en el altar de la iglesia en los días de hoy no agrada a Dios y va en contra del sacrificio de Jesús en la cruz? Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña sobre los sacrificios en el altar, sobre los diezmos y también sobre las ofrendas. Quédese conmigo hasta el final de este video, que yo les voy a mostrar los versículos en la Biblia donde muestra todo esto. Bienvenidos a mi canal Reforma Universal o Universal Reform en inglés. Yo soy un ex pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Aquí yo revelo las tácticas y las falsas doctrinas usadas por los obispos y pastores para alcanzar sus dos mayores metas, que son recaudar el mayor número de ofrendas y traer el mayor número de personas a sus reuniones. Antes de continuar, algo muy importante para destacar es que no crea todo lo que yo diga, o que su pastor diga, o que cualquier otra persona diga. Haga su propia investigación y verifique todo lo que se le presente, usando la Biblia y la Internet. Yo apenas voy a mostrarle lo que dice la Biblia, y usted saque su propia conclusión. El propósito de mis videos no es atacar a la institución religiosa llamada Iglesia Universal, sino mostrarles que sus prácticas y doctrinas van en contra del Evangelio de Jesucristo, con la esperanza de que sean corregidas. Puedes apoyar mi canal de forma gratuita suscribiéndote y dándole me gusta a este video. Y si quieres, también puedes apoyarme donándome un cafecito o comprando mis camisetas, tazas y estudios bíblicos. Muy pronto, este estudio estará disponible en PDF, en español, inglés y portugués, para que puedas descargarlo y leerlo en tus dispositivos. Los enlaces estarán en la descripción y también en el primer comentario fijado en la sección de comentarios. Con esto dicho, volvamos al tema. La primera pregunta es, ¿en los días de hoy, ofrecer sacrificios materiales en el altar de la iglesia agrada a Dios? La respuesta es no. La Biblia nos dice claramente en 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto significa que el sacrificio agradable a Dios son espirituales y no materiales como animales y mucho menos dinero, porque el sacrificio material ya fue hecho por nosotros por medio del cuerpo de Jesucristo en la cruz, una vez y por todas. El apóstol Pablo nos dice cuál es nuestro sacrificio agradable y aceptable a Dios. En Romanos 12, del 1 al 2 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí nos enseña que el sacrificio agradable a Dios es espiritual y no material como animales o dinero, porque el sacrificio material ya fue hecho por nosotros, que fue Jesucristo en la cruz, y ahora por medio de la gracia y misericordia de Dios es que nos permite ofrecer sacrificios espirituales. Cuando Pablo nos instruye a ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, esto significa sacrificar nuestra voluntad por la voluntad de Dios y apartarnos del pecado. Luego nos dice que esto es nuestro culto racional, y si lo traducimos directamente del griego al español, dice facultad de raciocinio servicio sagrado. Esto significa que usando la inteligencia nos hace entender que esto es servir a Dios de verdad, o sea, de hacer la voluntad de Dios y apartarse de lo que desagrada a Dios. Ahora, escuche con atención lo que dice la Biblia. Dice sobre los sacrificios materiales en Hebreos 10, del 8 al 12, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
En otras palabras, Jesús es el perfecto sacrificio que ningún ser humano ha logrado realizar y nunca lo logrará. Luego aquí vemos que Dios no quería más los sacrificios en el altar y ni le agradaban, pero quería quitar el primer pacto para establecer el nuevo pacto por medio del sacrificio de Jesucristo, que fue hecha una vez y por todas. Un detalle muy importante para destacar es que en el versículo 11 vemos que los sacerdotes del templo aún estaban sacrificando en el altar, pero que ya no tenía validez y era insuficiente. Esto es porque, según los estudiosos, el libro de Hebreos fue escrito antes del año 70 después de Cristo, donde todavía se ofrecía sacrificios en el templo. Pero cuando llegó el año 70 después de Cristo, fue que vino la destrucción del templo por los romanos, y desde entonces los judíos ya no han vuelto a ofrecer sacrificios materiales como animales, hasta que se vuelva a reconstruir el templo, que en este caso sería el tercer templo, porque tanto el primer templo, que fue el templo de Salomón, y el segundo templo, que fue conocido como el templo de Herodes, ambos han sido destruidos. Después de aprender esto, tal vez usted se pregunte: ¿puede el sacrificio de Jesús y los sacrificios en el altar ambos ser válidos al mismo tiempo en los días de hoy? La respuesta es no. Veamos lo que la Biblia nos enseña. Pero antes, si te gusta este contenido y quieres apoyarme, suscríbete a mi canal, que es completamente gratis, y dale un like. También, compártelo con otros para difundir la verdad. Gracias por su apoyo. Y ahora sí, veamos lo que la Biblia nos enseña. En Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En Hebreos 9, del 11 al 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. En Hebreos 10, del 8 al 12, dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos, y expiaciones, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí vemos claramente que a partir del sacrificio de Jesús en la cruz, de ahí en adelante, Dios anuló todos los sacrificios hechos en el altar, porque ya no era requerido como era antes. Esto significa que todos los sacrificios materiales ofrecidos en el altar de la iglesia no tienen ninguna validez ante los ojos de Dios, y es hecho en vano. Entonces tal vez ahora usted se pregunte: ¿cuál es el propósito de ofrecer sacrificios en el altar, según la Biblia? La respuesta es para acercarnos a Dios. Veamos este estudio, que fue publicado en día 5 de abril del 2014 por el propio obispo Edir Macedo, que habla del significado de la palabra sacrificio en hebreo. La definición de la palabra sacrificio en el diccionario de la Real Academia Española revela un hecho que puede ayudarnos a entender que no se comprenda el tema. Veamos: sacrificio, ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación, acto de abnegación inspirado por la vehemencia del amor, acto del sacerdote al ofrecer en la misa el cuerpo de Cristo bajo las especies de pan y vino en honor de su eterno Padre, matanza de animales, especialmente para el consumo, acto de abnegación inspirado por la vehemencia del amor. Sin embargo, la palabra sacrificio en hebreo, corbán, es de la misma raíz que llegar cerca, aproximarse, volverse íntimamente involucrado en una relación con alguien. Esa debería ser la real intención del sacrificante. De hecho, es lamentable que ninguna palabra pueda expresar adecuadamente el profundo significado de la palabra corbán en hebreo. Hoy usamos la palabra sacrificio ante la falta de otra que tenga el mismo sentido del hebreo. Pero no solo es un problema de traducción. Cambia la palabra, cambia el sentido. Y si cambia el sentido, no entendemos lo que estamos haciendo al sacrificar para Dios.
Ahora ponga mucha atención a esta parte que el obispo Macedo va a hablar. La idea de sacrificio indica un despojamiento de algo de valor para recibir algo mayor o una actitud incondicional por alguien o por algo a ser conquistado. Eso no tiene relación con el sentido original de la palabra corbán. Ante todo, corbán es una palabra que no carga el significado de dar un presente u ofrenda. Eso es porque, en la conciencia judía, darle algo a Dios es creerse superior a Él. ¿Quiénes somos nosotros y qué tenemos para darle algo al Altísimo? Como oró David, cuando él y su pueblo presentaban sus sacrificios a Dios para construir el templo. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14. Para concluir, vea este párrafo. Como el obispo Macedo sí sabe el significado del sacrificio. Sin embargo, no es esto lo que enseñan en su iglesia durante las hogueras santas o campañas de Israel. El real sentido de la palabra corbán es usado exclusivamente en la Biblia en hebreo para demostrar la relación y la aproximación del hombre con Dios. O sea que para entender la palabra sacrificio, tenemos que comprender su raíz bíblica original. Si la definición de corbán es llegar más cerca o aproximación, entonces el objetivo de los sacrificios en el templo es nada menos que dedicar la propia vida a alguien muy superior. Es la aproximación de un ser humano a la fuente de toda la vida. ¿Sabe lo que eso significa? El sacrificio en el templo no traía una idea de dar algo o perder algo de valor, sino de una entrega total para una aproximación total al Creador. Después de aprender todo esto, la pregunta es si la palabra sacrificio, que traducido en hebreo es corbán, que significa acercamiento o aproximación. Entonces, ¿por qué ofrecer sacrificios materiales en el altar de la iglesia si el sacrificio de Jesús es que nos acerca a Dios, la cual es por medio de la gracia de Dios y no por medio de nuestros propios méritos? Lo chistoso y a la vez triste de todo esto es que cantan una canción en la iglesia donde habla justamente que hoy todos nosotros tenemos acceso a Dios, o sea, que podemos acercarnos a Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pues el día de tu muerte trajo vida para mí y nos dio completo acceso al corazón de Dios. El velo que separaba ya no separa más. Esta parte de la letra de esta canción es la clave del significado y del propósito del sacrificio, pues el día de tu muerte trajo vida para mí y nos dio completo acceso al corazón de Dios. En otras palabras, el propósito de ofrecer sacrificios a Dios era para poder acercarnos a Dios, pero ahora con el sacrificio de Jesús nos dio completo acceso a entrar en la presencia de Dios sin la necesidad de ofrecer cualquier tipo de sacrificio material en ningún altar, porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Pero ahora tal vez usted se está haciendo esta otra pregunta. ¿Ofrecer sacrificios materiales a cambio de bendiciones materiales o para recibir el Espíritu Santo agradan a Dios? La respuesta es no. La Biblia nos dice que Simón el Mago intentó hacer justamente esto. En Hechos 8 del 18 al 22 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro. ¿Qué es esto? Déjenme tener este poder también para que, cuando imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto frente a Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor.
Aquí vemos que el Espíritu Santo no se obtiene por ofrecer dinero, sea en forma de ofrenda o por medio de hacer sacrificios financieros en el altar de la iglesia, especialmente durante las hogueras santas o campañas de Israel. Ahora, yo le pregunto, ¿cuál es la mayor bendición que el ser humano puede recibir de Dios, materiales o espirituales, como el Espíritu Santo y la salvación? Si estás de acuerdo que la mayor bendición que el ser humano puede recibir de Dios son espirituales, o sea, el Espíritu Santo y la salvación, entonces, ¿cómo puedes creer y aceptar que haciendo sacrificios materiales, como dinero en el altar, a cambio de recibir el Espíritu Santo, agrada a Dios, si el sacrificio de Jesús en la cruz fue justamente hecho para que nosotros no tengamos que ofrecer ningún tipo de sacrificio material, y mucho menos ofrecer sacrificios financieros en el altar o en la iglesia? Si Pedro y Juan rechazaron el dinero ofrecido por Simón, el mago, a cambio de recibir el Espíritu Santo, ¿qué es la mayor bendición que uno puede recibir de Dios? Cuanto más por ofrecer dinero a cambio de una bendición material que es de menos valor que el Espíritu Santo. ¿Será que el sacrificio de Jesús en la cruz fue insuficiente y por eso tenemos que continuar nosotros sacrificando en el altar? Claro que no. El sacrificio de Jesús fue más que suficiente, que anuló cualquier tipo de sacrificio en el altar. Esto significa que hoy en día, sacrificar en el altar es en vano y está menospreciando el nuevo pacto que Jesús hizo por medio de su sacrificio en la cruz. Esta siguiente pregunta le va a sorprender. Durante las hogueras santas o campañas de Israel de la Iglesia Universal, le agrada a Dios que los miembros retiren el dinero o propiedad que pudiera usarse para ayudar a sus padres o familiares y que lo ofrezcan como ofrenda de sacrificio en el altar de la iglesia. La respuesta es no. El propio Señor Jesús se opuso a esto, diciendo que eso no agrada a Dios porque es una tradición de hombres. ¿Cómo se atreven? ¿Por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer? No siguen las enseñanzas de los ancianos. ¿No te lo dije? ¿Y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios y siguen sus propios mandamientos? Dios ordenó: honra a tu padre y a tu madre. Quien no los respete ciertamente morirá. Mas ustedes aceptan que un hijo le diga a sus padres que le ofrecerá a Dios la ayuda que debería darle a ellos en un momento de necesidad. De ese modo desprecian las leyes del Señor para seguir sus propias enseñanzas. La verdad... Hipócritas. Hipócritas. Ya lo profetizó Isaías al decir: este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, mas su corazón está lejos de mí. Me adoran en vano enseñando doctrinas que son preceptos de hombres y no de Dios. Después usted puede leer todo Mateo 15, 1 al 9 y Marcos 7, 1 al 13. Veamos qué dijo Jesús en Marcos 7, del 9 al 13. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí vemos que Jesús reprendió a los fariseos por enseñar doctrinas de hombres y no de Dios. Los fariseos enseñaban que las personas podían sacar la ayuda de sus padres y dárselo al templo como corbán, o sea, ofrenda a Dios, y que eso agradaba a Dios. Pero Jesús les mostró que quitar la ayuda de sus padres para darlo de ofrenda al templo no agrada a Dios, porque estaban rompiendo el mandamiento de Dios por cumplir una tradición de hombres. En Marcos 7:13 vemos claramente que no solo los fariseos valoraban más sus tradiciones creadas por ellos mismos, sino que también hacían muchas otras cosas semejantes a estas con el pueblo. Ahora la Biblia no nos dice exactamente
cuáles fueron las otras cosas similares que enseñaban al pueblo, pero sí nos dice que eran muy similares a estas. Esto es justamente lo que también vemos aconteciendo dentro de la Iglesia Universal, rompiendo el nuevo pacto de Dios cuando introdujeron la tradición de hombres de sacrificar dinero en el altar de la iglesia. Los obispos y pastores de la Iglesia Universal enseñan que todos los fieles, especialmente los que son obreros, obreras o que hace parte de algún grupo de la Iglesia Universal, deben cumplir su voto de sacrificio financiero en el altar de la iglesia durante las hogueras santas o campaña de Israel que se realizan de 6 en 6 meses. El sacrificio financiero puede incluir, pero no está limitado, a que entreguen su salario, que era para mantener su familia, su cuenta de ahorros, que era el futuro de sus padres o familiares, vaciar su cuenta bancaria mismo que su pareja se oponga o que lo haga a escondidas, vender alguna propiedad como carros, casas o negocio y ponerlo vendido en el altar. Pero si el miembro no tiene nada, entonces el miembro tiene que producir su sacrificio financiero. Esto significa vender sus pertenencias, vender sus computadoras, vender su ropa, vender platos de comida, recoger latas en la calle, vender botella de agua o dulces, etc. Toda esta tradición se hace con la esperanza de recibir una respuesta de Dios, para recibir el Espíritu Santo, para ratificar su pacto en comunión con Dios, o simplemente por obediencia a la voz de Dios. El apóstol Pablo nos advierte de no seguir las tradiciones de hombres que vayan contra el Evangelio de Jesucristo. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Después de aprender esto, yo le pregunto, especialmente a usted que actualmente es un miembro, obrero, obrera o que hace parte de cualquier grupo de la Iglesia Universal, ¿le agrada a Dios que usted tenga que sacrificar, o sea, sacar su salario o dinero que era para mantener su familia y darlo todo como sacrificio en la iglesia a cambio de una respuesta de Dios? Claro que no. Ahora, esto no quiere decir que no debamos ofrendar y hacer donaciones a las iglesias. De hecho, la Biblia nos enseña a apoyar con nuestras ofrendas y donaciones a las iglesias que están llevando el verdadero evangelio al mundo. Hablaré más sobre este asunto al final de este video. Pero antes quiero aclarar 2 dudas que yo sé muchos miembros de la Iglesia Universal se han preguntado al menos una vez en la vida. Comencemos con la primera. ¿A dónde en la Biblia nos enseña que los sacrificios materiales ofrecidos en el altar cambiaron de ser animales a dinero? La respuesta es, en ninguna parte de la Biblia. El dinero o el intercambio de monedas por bienes ya existía desde Génesis. Sin embargo, Dios nunca ordenó sacrificar dinero en el altar en toda la Biblia. Desafortunadamente, por falta de conocimiento, existen pastores que enseñan que antiguamente el pueblo de Israel diezmaban frutos o que sacrificaban animales en el altar del templo, porque no existía dinero en esa época. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos en la Biblia, donde confirma que sí, de hecho, el dinero ya existía. Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Génesis 20:16, y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos, así fue vindicada. Génesis 37:28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Aquí está la evidencia, en la Biblia, que monedas de plata o dinero ya circulaba desde Génesis. Pero estos versículos aún no responden la pregunta, ¿cuándo fue que los sacrificios materiales ofrecidos en el altar cambiaron de ser animales a dinero en la Biblia? Veamos lo que dice la Biblia, cuando el rey David tuvo la opción de ofrecer dinero en el altar, pero no lo hizo, sino que ofreció animales. Veamos estos 2 pasajes del mismo acontecimiento. En 2 de Samuel 24:22 al 25 dice, y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey. Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. En Primera de Crónicas 21:22 al 27 dice, entonces dijo David a Ornán,
dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán, por aquel lugar, el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego, desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Aquí podemos ver claramente que el rey David no puso los 50 siclos de plata o los 600 siclos de oro en el altar, sino que usó el dinero para comprar los materiales y animales del dueño por un precio justo para luego realizar el sacrificio en el altar. Todo lo contrario es lo que vemos aconteciendo en la Iglesia Universal. Los obispos y pastores de la Iglesia Universal enseñan que el pueblo de Dios tienen que sacrificar sus bienes materiales y ponerlo en el altar en forma de dinero para probar que aman a Dios sobre todas las cosas. Y un detalle muy importante es que en esta época aún no se había construido el templo de Salomón. Esto lo sabemos porque la propia Biblia nos dice en 2 de Crónicas 3:1, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Como acabamos de leer en los dos pasajes bíblicos anteriores, Ornán Jebuseo es quien el rey David le compró los materiales y animales para realizar el sacrificio. Esto es muy importante de resaltar, porque según la ley de Moisés, los judíos de Israel y los rabinos como Tobias Singer enseñan que donde estaba el templo de Salomón en Israel es el único lugar en el mundo donde se puede ofrecer sacrificios en el altar a Dios, y cualquier sacrificio ofrecido a Dios afuera de este lugar es considerado un grave pecado. Los judíos rabinos enseñan esto basado a estos pasajes bíblicos. En Deuteronomio 12:13 al 14 dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Y en 2 de Crónicas 7:11 al 12 dice, así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Pero como hoy no hay templo en Israel, entonces no se puede ofrecer sacrificios, aunque dígase de paso que actualmente los judíos levitas en Israel sí hacen ceremonias modelos para ensayar sus rituales sacrificiales. Pero esto no tiene ninguna validez porque esto es apenas un ensayo hasta que construyan el tercer templo para que puedan volver a ofrecer oficialmente sus sacrificios. Obviamente, mismo que construyan el tercer templo en Israel, sus sacrificios ofrecidos allí en el templo seguirán siendo inválidos, porque nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo el nuevo pacto por medio del perfecto sacrificio de Jesucristo en la cruz, y no necesitamos más ofrecer ningún tipo de sacrificio material en el altar, como les he estado mostrando desde el inicio de este video basado en la Biblia. La segunda duda que quiero aclarar, que yo sé muchos miembros de la Iglesia Universal se han preguntado al menos una vez en la vida, es: ¿por qué los obispos y pastores de la Iglesia Universal no queman los sacrificios de dinero ofrecidos en el altar de su iglesia si en el antiguo pacto era ley que el sacerdote levita quemara todos los sacrificios de animales ofrecidos en el altar del templo en Israel? Si no, ¿el sacrificio estaba incompleto? La respuesta es, porque es un comercio y no un sacrificio bíblico. Si usted se pone a pensar, se dará cuenta de que todo esto es puro comercio y la Biblia habla en contra de esto, como veremos más adelante en la pregunta número 12. La Iglesia Universal enseña que para recibir las promesas de Dios que están en la Biblia, tenemos que sacrificar todo nuestro dinero en el altar para conquistarlas. Pero ellos no le llaman sacrificio de dinero, porque tendría una connotación negativa, sino que le llaman de quedar en la dependencia de Dios, o de renunciarse a sí mismo, o de ofrendar algo que les duela y no puedan dar. En otras palabras, usted solo alcanza las bendiciones de Dios por su propio mérito, cuando ofrece sacrificios materiales en el altar, y no por la gracia de Dios, que es por medio del sacrificio de Jesucristo.
En el Antiguo Testamento, el animal se sacrificaba una sola vez en el altar y una parte era para quien lo sacrificaba, otra parte para el sacerdote levita y el resto se quemaba porque era la parte de Dios. Y cuando el sacrificio era un holocausto, nadie podía comer nada del animal, solo la piel era para el sacerdote levita y todo el animal se quemaba para Dios. El animal que ya había sido sacrificado en el altar no podía ser sacrificado nuevamente porque ya estaba muerto y quemado. Ahora imagínese que el pueblo de Israel vayan a ofrecer su sacrificio de animales en el altar del templo, pero los sacerdotes levitas, en vez de quemarlos, los guardan vivos en su almacén. Después de unos días, el sacerdote levita va y vende todos los animales que fueron ofrecidos en el altar del templo por dinero y usa el dinero para cubrir los gastos de mantenimiento del templo. La pregunta es, ¿este sacrificio ofrecido en el altar del templo que los sacerdotes levitas no quemaron y vendieron por dinero, fue aprobado por Dios? Claro que no, porque en todos los sacrificios ofrecidos que vemos en la Biblia, el animal tenía que morir y ser quemado por alguien, sea por el que está ofreciendo el sacrificio, por el sacerdote levita o por el propio Dios, haciendo descender fuego desde el cielo o por un ángel. Esto es justamente lo que acontece en la Iglesia Universal cada vez que se ofrecen sacrificio de dinero en el altar. El dinero no lo queman, sino que se mantiene vivo porque lo usan para pagar sus cuentas y abrir más altares por todo el mundo. El dinero nunca para de girar por todo el mundo porque sigue siendo intercambiado de persona en persona. Solamente es cuestión de tiempo de que llegue a manos de un miembro de la Iglesia Universal a través de su salario o de su negocio, para que vuelva a ser sacrificado en el altar de la iglesia, el mismo dinero que alguien anteriormente también había sacrificado. Este ciclo se repite múltiples veces. ¿Y qué me dices de los $20 que me debes? Sí, solo tengo 10. Toma 10 y te debo 10. Gracias. Oye, Mo, tú estás debiéndome 20. Ten 10 y te debo 10. Ah, tú estás debiéndome 20. Aquí están 10 y te debo 10. Aquí están los 10 que te debía. Aquí están tus 10. Aquí están los 10 Ahora que te sí, debía. todos pagados. Si la Iglesia Universal quiere seguir sacrificando en el altar del antiguo pacto en vez de seguir el nuevo pacto por medio del sacrificio de Jesucristo, entonces deben al menos hacerlo correctamente y completo, como manda la ley de Moisés. Si no, sería todo en vano. Como dijo el apóstol Pablo, que cualquiera que cumpla un mandamiento de la antigua ley está obligado a cumplir toda la ley, y quien quiere ser justificado por la ley se ha separado de la gracia de Dios. Gálatas 5:1-4. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Ahora con todo esto, ya entendemos que es en vano y que desagrada a Dios que ofrezcamos sacrificios materiales en el altar en los días de hoy, sean animales o dinero. Entonces, con este entendimiento, nos lleva a preguntar sí. ¿Agrada a Dios dar ofrendas y donaciones a la iglesia? La respuesta es sí. Como dijo Pablo en este pasaje bíblico que muchos ya conocen, 2 de Corintios 9:6-7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A Dios le agrada cuando nosotros damos con alegría nuestras ofrendas y donaciones para apoyar a las iglesias que están predicando el evangelio verdadero, como lo hacía la iglesia primitiva en el tiempo del apóstol Pablo. Pero uno da porque le nace hacerlo, y no por obligación ni a cambio de recibir algún milagro de Dios. Lamentablemente, muchos pastores en varias iglesias tuercen este versículo para enseñar que cuando más ofrendas das para la iglesia, Dios te lo devuelve multiplicado. Esto no es lo que enseña este versículo, porque si así fuera, entonces todos los miembros de sus iglesias estarían muy ricos de dinero, con varias propiedades y negocios. Sin embargo, no es eso lo que vemos. Lo que el apóstol Pablo dice aquí es simplemente que cuando uno ayuda a la iglesia, entonces Dios les bendice, pero no que Dios vaya a hacerlos ricos, o que van a recibir una casa nueva, un carro nuevo, abrir su negocio, pagar todas sus deudas, y etc. La Biblia nos enseña a dar según hayamos prosperado, y no dar con la intención de prosperar, como dice en 1 de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas.
En este versículo de la Biblia nos enseña que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, como dice en 1 Corintios 9:13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El apóstol Pablo hace hasta una comparación de cómo los levitas en esa época comían parte de las ofrendas del templo y del altar por su servicio y por no tener herencia como las otras tribus de Israel. Que así también los que predican el Evangelio se sustenten de las ofrendas. Ahora Pablo no está diciendo aquí que se ofrezcan sacrificios en dinero en el altar de ninguna iglesia a cambio de milagros o por obediencia a Dios, sino que los pastores pueden vivir de las ofrendas y donaciones dadas con alegría y sin presión, o por obligación en sus iglesias o de nadie. ¿Qué la Biblia dice sobre ayudar al necesitado? La Biblia nos enseña que el que tiene el amor de Dios ayuda a su prójimo que está pasando por necesidades. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? También, el propio Señor Jesús dijo esto enseñando sobre su venida. Es un poco largo, pero solo voy a leer los versículos enfocados en ayudar al prójimo para no ser muy largo este video. Después usted puede leer todos los versículos con tiempo. Mateo 25:31 al 46. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mire lo que enseñó Juan el Bautista, Lucas 3:11 al 14. Respondiendo él, les decía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió: No exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban, diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y él les dijo: A nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Todavía hay muchos más versículos que podría poner, pero el punto es que la ofrenda, sea en dinero o de bienes materiales, era usado para ayudar al necesitado y no usado para enriquecerse. Antiguamente, los levitas del primer pacto eran considerados necesitados porque no tenían heredad, o sea, no tenían propiedades ni riquezas como las otras tribus de Israel. Por eso Dios hizo un mandamiento obligatorio solo para el pueblo de Israel, que parte de los sacrificios de animales ofrecidos en el altar eran para los levitas, y otra parte era para el que sacrificaba, junto con su familia, y el resto se quemaba para Dios. Deuteronomio 12:6 al 7. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová, vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová, tu Dios, te hubiere bendecido. Brinquemos al versículo 11 al 12. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios.
vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Ya que mencionamos los diezmos en estos versículos, ahora sería un buen momento para explicar cómo funcionaban los diezmos en la Biblia. ¿Cómo funcionaban los diezmos en la Biblia? Los diezmos en Israel era un tipo de impuesto que solo los agricultores de la tierra pagaban en ciertas fechas durante el año. Esto significa que no todos pagaban el diezmo, como los necesitados que serían las viudas, los huérfanos y forasteros. También los carpinteros, pescadores, doctores y otras profesiones no pagaban el diezmo porque no eran agricultores. Pero si aparte de su profesión también cosechaban cultivos, entonces de eso sí diezmaban, pero no de su salario. Les recuerdo que el diezmo solo era los frutos de la tierra, y no los frutos del mar, ni del salario de trabajo, como ya verán brevemente en la Biblia. Un detalle importante es que los diezmos era algo similar a los sacrificios, pero más complejo porque había 3 tipos de diezmos que se compartía con 3 grupos de personas, dependiendo de la fecha de cada año. Dentro del ciclo sabático, que se renueva cada 7 años, era que se determinaba qué grupo de personas tenía derecho de consumir su parte del diezmo. Había el diezmo levítico, diezmo de las fiestas y diezmo de las caridades. Por ejemplo, el diezmo levítico era cuando Israel diezmaban sus alimentos seguidamente a los levitas, y solo los levitas tenían derecho de comer de ese diezmo, y no el diezmista. El diezmo de las fiestas era cuando una parte de los diezmos se compartía al templo para los levitas, y la otra parte era para el propio diezmista, que tenía derecho para comerlo junto con los de su casa. Esto era solo durante las fiestas en Jerusalén, cada año. El diezmo de las caridades era cuando se daba el diezmo para los necesitados de sus ciudades, como para los levitas, las viudas, los huérfanos y para los forasteros, y lo recibían cada 3 años. Dígase de paso que este mandamiento era solo para la nación de Israel y no para nosotros, gentiles. También que los diezmos eran principalmente solo alimentos y no dinero, con una excepción, como verán más adelante. Deuteronomio 14, 22 al 29. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová, tu Dios, te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Vea este otro versículo también, Deuteronomio 26, 12 al 16. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año 3, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello, estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová, tu Dios, te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma.
Aquí vemos que en este mandamiento del diezmo era solo alimentos y no se podía redimir por dinero. La prueba de esto está cuando Dios le dice a Israel que si el templo era muy lejos para llevar todos sus alimentos, entonces se podía vender los alimentos por dinero, y llegando al templo se podía gastar el dinero del diezmo para comprarse lo que desee comer y beber y que compartiera con todos. En ninguna parte Dios ordena entregar el dinero del diezmo al templo. También usted pudo notar que Dios puso a los levitas junto al grupo de los necesitados, como las viudas, huérfanos y forasteros. Tanto es que Dios ordenó a las otras tribus de Israel que compartan su diezmo de las fiestas y el diezmo de las caridades con los levitas, porque ellos no tienen heredad como las otras tribus de Israel tienen. Ahora, en estos próximos versículos, Dios permite esta excepción para que Israel pueda redimir solo su diezmo levítico con dinero. Levítico 27:30 al 34. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Aquí vemos que Dios permite esta excepción para que la nación de Israel pueda redimir solo su diezmo levítico con dinero, pero no los otros diezmos que son para las fiestas y para las caridades. Además, se tendría que agregar la quinta parte de su valor. Después de hacer unas matemáticas, convirtiendo la quinta parte en porcentaje, que sería el 20%, y el 20% de 10% es 0.02 decimales o 2%, sumando los dos, nos resulta en un diezmo de 12% en vez del 10%. Esto era como una tasa de interés por querer redimir el diezmo en dinero, en vez de darlos en alimentos como Dios principalmente mandó. También nos damos cuenta de que todos los mandamientos del diezmo era basado en solo los frutos de la tierra que crece dentro de la nación Israel y no de otra nación. Además, reitero que el diezmo nunca fue el salario del carpintero, del pescador, del doctor o de otra profesión. El diezmo era ley solamente requerida para ser pagado por los agricultores dentro de la tierra de Israel y para nadie más. Tal vez usted se pregunte, si el diezmo era de la ley de Moisés, entonces ¿por qué Abraham diezmó a Melquisedec antes que existiera la ley de Moisés? Esa es la siguiente pregunta que voy a responder. ¿El diezmo existía antes de la ley de Moisés? Algunas iglesias van a argumentar que el diezmo existía antes de la ley de Moisés, porque Abraham diezmó a Melquisedec y que nosotros también deberíamos diezmar, mismo sin la ley. Usan este pasaje fuera de contexto para que sus miembros les entreguen sus diezmos. Hebreos 7:1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Los obispos y pastores de la Iglesia Universal tuercen este pasaje bíblico para decir que el diezmo es un principio que trasciende los tiempos y las administraciones y que por eso es válido en los días de hoy. Este pasaje no nos instruye a diezmar, sino que está enfocado en que veamos a Melquisedec como un tipo de Cristo. Esto significa algo que sirva para señalarnos a Jesús, nuestro sumo sacerdote.
el autor del libro de los Hebreos, dijo esto para los judíos, para hacerles entender que Jesús es mayor que los sumos sacerdotes levitas, que son descendientes de Abraham, porque así, como el menor es bendecido por el mayor, Abraham se demostró menor que Melquisedec cuando le ofreció el diezmo, y Melquisedec se demostró mayor que Abraham cuando le bendijo y le dio pan y vino. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Del mismo modo, Jesús se mostró mayor en la cena con sus discípulos cuando les dio el pan y el vino, señalando a su sacrificio venidero en la cruz. Mateo 26, 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí tenemos confirmación de que el autor del libro de Hebreos nos quiere dar a entender. Hebreos 7, 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El propósito de este pasaje era para usar Melquisedec como argumento, para convencer a los judíos que Jesús no solamente era a la semejanza de Melquisedec, pero que aún es mayor que Melquisedec, porque Jesús es el eterno sumo sacerdote, sin pecado. De hecho, todo el libro de Hebreos, el autor está mostrando a los judíos que el Antiguo Testamento era algo temporal y que señalaba al Mesías, que es Jesucristo, porque Jesús cumplió toda la ley y las profecías. Es importante entender que la ley de Moisés para los judíos no era solamente una ley para el país de Israel, así como también nosotros tenemos leyes en nuestros países, sino que era la ley del propio Dios, dada a la nación de Israel a través de Moisés. Por eso es que este argumento era necesario para los judíos, porque ellos no iban a dejar la ley de Moisés, al menos de que les comprobaran que Jesús es mayor que los sumos sacerdotes levitas, y que sometiéndose a Jesús sería lo mismo cuando Abraham se sometió al sacerdote Melquisedec, mismo que ambos, Jesús y Melquisedec, no eran descendientes levitas. Básicamente, que si siguen a Jesús no estarían pecando, yendo en contra de la ley de Moisés, sino que la estarían cumpliendo por medio del sacrificio de Jesucristo, y ya no más, por sus propios méritos. Como dijo el Señor Jesús, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Y también el apóstol Pablo dijo, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. También es bueno resaltar estos tres datos importantes que sabemos sobre el diezmo de Abraham, que no es el mismo diezmo que predican en las iglesias. Primero, lo que Abraham dio de diezmo fue completamente voluntario y no obligatorio bajo ninguna ley, y ni era pecado si no lo diera. Segundo, Abraham diezmó una sola vez y no algo regularmente. En 14 capítulos de Génesis, del 12 hasta el 25, están dedicados sobre la vida de Abraham, pero solo encontramos un diezmo que dio y de 4 altares que construyó, que se encuentran en Génesis, en el capítulo 12, 13 y 22. Tercero, Abraham diezmó algo que era parte de una ganancia inesperada que había recibido, y no algo de su ingreso regular. Abraham no diezmó de su ganado o de su oro que ya tenía, sino que diezmó del botín que acababa de tomar. Con todo esto, vemos como algunas iglesias tuercen textos bíblicos para convencer a la gente de que le deben dar el diezmo a sus iglesias de todo dinero que llegue a sus manos. Tal vez usted se pregunte, ¿de dónde surgió la idea de dar diezmo en dinero en los días de hoy? Esto lo voy a revelar en un futuro video, así que suscríbase para que no te lo pierdas.
Pero hablando de cómo tuercen la palabra de Dios para obtener ganancias financieras, aquí les tengo más ejemplos. Cómo algunas iglesias tuercen versículos bíblicos fuera de contexto para conseguir dinero de sus miembros. Lamentablemente, muchos obispos y pastores de varias iglesias solo enseñan la parte que les conviene sobre el diezmo y esconden la parte que va en contra de su doctrina. Por ejemplo, usan el famoso versículo de Malaquías 3:8 al 11. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Tuercen este pasaje de la Biblia para convencer al pueblo de su iglesia que si no das el diezmo, estás robando a Dios y te vendrá maldiciones como el devorador que hará que tu dinero no te rinda o que no prosperes económicamente. Como si eso fuera poco, también enseñan que no serás salvo porque le estás robando a Dios y los ladrones no entran en el reino de Dios. Dice Malaquías, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice, por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Ya. El que no diezma no entra al reino de los cielos. Si el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos. Si el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos. Su pasaporte a los celestiales deleites del paraíso. Deus exige que nós apresentemos os dízimos como porta de entrada para o trono de Deus. Como porta de entrada para o trono de Deus. Se você não sabia disso, fique sabendo. Su pasaporte a los celestiales deleites del paraíso. Alguien me dijo, pastor, lo queremos invitar a nuestra iglesia, pero nuestra iglesia no cree en los diezmos. Yo le dije, no me invite. Y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, ¿usted cree en la salvación? Y me dijo, sí. Yo le dije, si el diezmo no es para usted, la salvación tampoco. Yo le dije, si el diezmo no es para usted, la salvación tampoco. Quando a gente fala em dízimos, a gente está falando em salvação. E salvação da alma. Pero si pagas tu diezmo cada vez que recibes dinero, entonces serás bendecido, el devorador será reprendido, y el dinero te va a rendir y prosperarás. Pero sobre todo, lo más importante es que serás salvo porque no le estás robando a Dios, y básicamente estás pagando por tu salvación, similar a como los católicos practican las indulgencias, que Martín Lutero se opuso en el siglo XVI. La Iglesia Universal usa esta falsa doctrina del diezmo y de sacrificar dinero en el altar a cambio de una respuesta de Dios, como táctica para poner presión psicológica y coaccionar a las personas para que den sus diezmos y todo su dinero en la iglesia. Es verdad que no te obligan a dar nada, pero sí te hacen sentir como un incrédulo o un débil en la fe, o que no tienes el Espíritu Santo si no pagas el diezmo y si no participas de sus hogueras santas o campañas de Israel cada 6 meses. Muchos obispos y pastores solo predican en sus iglesias que cumplan el mandamiento del diezmo, que está escrito en Malaquías 3:10, pero no predican que cumplan también los otros mandamientos del diezmo que están escritos en Levítico y en Deuteronomio, como hemos leído anteriormente. Si quieren cumplir un mandamiento del antiguo pacto, en vez de seguir el nuevo pacto de Jesucristo, entonces deben cumplir toda la ley de Moisés. Como dijo el apóstol Pablo, que cualquiera que cumpla un mandamiento de la antigua ley, está obligado a cumplir toda la ley. Gálatas 5 del 1 al 4. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído.
Usted ahora está libre de ofrendar y dar lo que usted quiera y no está obligado a dar nada. Si quieres dar 10%, 20%, 5% o nada, usted está libre para elegir. También su salvación no está sujeta al dar el diezmo, como muchas iglesias enseñan de que si no diezmas no serás salvo, porque le estás robando a Dios y los ladrones no entran al cielo. Eso es falso. No se paga dinero por la salvación, como si fuera una indulgencia católica. Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados, es solo aceptarlo y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Pero eso no es todo. Hay otros 2 pasajes más en la Biblia que algunos pastores también les gustan torcer para convencer a sus miembros de que entreguen todo su dinero en sus iglesias y que Dios les prosperará. Es la historia de la viuda pobre que entregó todo lo que tenía y el pueblo de la iglesia primitiva que vendían sus bienes para entregarlos a los pies de los apóstoles. Primero, veamos el pasaje de la viuda pobre. Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Algunos pastores usan este versículo para convencer al pueblo de su iglesia que si usted entrega todo su dinero en el altar de la iglesia, Dios te dará multiplicado y que prosperarás, porque le estás probando a Dios que tú no amas al dinero y que Dios está en el primer lugar de tu vida. El problema es que este no es el mensaje que Jesús nos quiere dar. Jesús nos está enseñando que todos nosotros podemos ofrendar lo mejor y que no importa la cantidad, porque la calidad de la ofrenda no está en lo mucho que damos para presumir o para verse bien ante la gente, sino en dar de corazón, sin obligación o sin esperar recibir un milagro a cambio. Otro detalle importante de resaltar es que la viuda no fue presionada a dar la ofrenda, y también la Biblia no dice si fue prosperada después de dar su ofrenda. El obispo o el pastor decir que la viuda prosperó después de ofrendar estaría especulando y no es más bíblico. Ahora veamos el pasaje donde la iglesia primitiva daban lo vendido de sus propiedades a los apóstoles. Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Algunos pastores solo se enfocan en el versículo 34 y la mitad del 35, porque muestra cómo el pueblo traían lo vendido de sus posesiones y los entregaban a los apóstoles, pero se les olvida mostrar los versículos antes y después, que todos tenían las cosas en común y que nadie estaba necesitado por causa de esto, tanto los apóstoles como también el pueblo de la iglesia. Muy bien, aquí claramente vemos tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, Dios nos enseña a ayudar al necesitado, sea en forma de ofrendas, donaciones o hasta con nuestro tiempo. Dígase de paso que el diezmo en el pasado nunca fue dinero y la persona que ofrecía los diezmos y sacrificios también tenía derecho de consumir su parte, que es algo que la Iglesia Universal no enseña. Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados, es solo aceptarlo y vivir conforme a sus enseñanzas. ¿Qué dice la Biblia sobre comercializar el Evangelio? La Biblia también condena comercializar el Evangelio para enriquecerse o de vender promesas de la Biblia a cambio de una ofrenda o dinero. Primera de Timoteo 6, 5 al 10. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Veamos también 2 de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo,
Si has llegado hasta aquí en el vídeo, le quiero agradecer muchísimo por su interés en este tema y no se olviden de suscribirse y de darle un like a este video para que el algoritmo pueda difundir este video a más personas. Y por causa de esto, aquí les quiero dar un bonus, respondiendo a esta pregunta, que es sumamente importante. ¿Cuestionar las doctrinas enseñadas en las iglesias es aprobado por Dios? La respuesta es sí. Los obispos y pastores de cualquier iglesia no deberían enojarse y mucho menos llamarle de rebelde, caído o que tiene malos ojos en contra de la iglesia por simplemente hacerles preguntas sobre las doctrinas que enseñan en sus reuniones. Si no, esa iglesia está adoctrinando el pueblo y no educando con la verdad. Mire lo que la Biblia dice sobre esto. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí la Biblia nos instruye que probemos a todos los espíritus, o sea, que cuestionemos a las falsas doctrinas y tradiciones de hombres para ver si está de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo en la Biblia, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Mire este otro versículo, Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto significa que los obispos y pastores deben estar preparados para responder cualquier pregunta o duda que se les haga sobre lo que enseñan en sus reuniones y que lo hagan con respeto y con gentileza. Pero muchas de las veces lo que acontece es que te etiquetan como una persona que tiene malos ojos contra el altar o que no tienes el Espíritu Santo. Aquí en 1 de Corintios 14:29 dice: Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. En otras palabras, mientras el obispo o el pastor está predicando, uno tiene que estar analizando si lo que enseña está de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo en la Biblia. Mire a este otro versículo, 1 de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Este es bien claro, tenemos que examinarlo todo y solo retener lo bueno que esté de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Uno está expuesto a escuchar otras ideologías, pero uno sabe discernir si esa enseñanza es de Dios o no, cuando lo compara con la Biblia. Por eso es la importancia de leer toda la Biblia en contexto para saber la verdad. Y por último, a este otro versículo, Proverbios 14:5. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. En otras palabras, no podemos creer todo lo que nos digan, sea pastor, obispo, presidente, rey, sea quien sea. Esto me incluye a mí, como dijo el propio apóstol Pablo en una carta para Gálatas, Gálatas 1:8-9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En resumen, la Biblia nos enseña que ofrecer cualquier tipo de sacrificio, sean animales o dinero en altares, en iglesias o templos, no agrada a Dios, y es en vano porque Jesús fue el último sacrificio material ofrecido una vez y por todas, por todos nosotros. También nos enseña que debemos apoyar a las iglesias que predican el verdadero evangelio, como también ayudar al necesitado, dar nuestras ofrendas y donaciones con alegría y no bajo presión psicológica o siendo coaccionado, ni dando ofrendas con la esperanza de recibir a cambio un milagro, una respuesta de Dios, prosperidad o el Espíritu Santo. Usted ahora está libre de ofrendar y dar lo que usted quiera y no está obligado a dar nada. Si quieres dar 10%, 20%, 5% o nada, usted está libre para elegir. También, su salvación no está sujeta al dar el diezmo, como muchas iglesias enseñan, de que si no diezmas, no serás salvo, porque le estás robando a Dios y los ladrones no entran al cielo. Eso es falso. No se paga dinero por la salvación, como si fuera una indulgencia católica. Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados. Es solo aceptar a Jesús y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. El autor del libro de Hebreos usa el argumento de Melquisedec no para que demos diezmos, sino para convencer a los judíos
Dios que Jesús no solamente era a la semejanza de Melquisedec, pero que aún es mayor que Melquisedec, porque Jesús es el eterno sumo sacerdote, sin pecado. Y por último, la Biblia nos instruye a cuestionar a las doctrinas enseñadas en las iglesias sin que los líderes espirituales, como los obispos y los pastores, se opongan o que te llamen caído con malos ojos en contra del altar, sino que respondan con respeto y gentileza. De otra manera, los obispos y pastores te están adoctrinando y no te están educando con la verdad. Recuerden lo que Jesús dijo, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted busca la verdad o las tradiciones de los hombres? ¿Jesús o altares? La decisión es suya. Reitero que el propósito de mis videos no es atacar a la institución religiosa llamada Iglesia Universal, sino mostrarles que sus prácticas y doctrinas van en contra del Evangelio de Jesucristo, con la esperanza de que sean corregidas. Espero que esto le haya ayudado y le agradezco por ver todo el video hasta el final. Vea este video de cómo la Iglesia Universal plantan sobres, o sea, entregan sobres al pueblo, usando textos bíblicos fuera de contexto, para convencerlos a traer dinero a la iglesia a cambio de un milagro o para recibir una promesa de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.